Hoy vamos a finalizar esta serie con este último tema, vestidos de humildad y mansedumbre. No sé si tiene Colosenses 3. Póngase de pie juntamente conmigo en reverencia a la palabra del Señor para darle lectura. Y vamos al versículo 12 y vamos a leer hasta el 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Leamos juntos. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día. Por la vida te damos gracias, porque tú eres, Señor, el dador de la vida. Tú sustentas, Señor, nuestra vida. Gracias por la salud. Independientemente del grado de salud que algunos tengamos, Señor, te damos las gracias por la salud. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que edifiques nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu palabra, que hables, Señor, a tu pueblo, que hables, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Son diferentes y tú lo sabes mejor que yo. Cada uno, Señor, venimos con cargas, con pesares. Otros quizás están alegres, sin ninguna congoja, y te damos gracias, Señor, por aquellos que están en un momento pleno de sus vidas. Pero por todo, Señor, te pedimos que bendigas las vidas, los corazones, y que suplas nuestras necesidades emocionales, espirituales, sobre todo, Señor, espirituales, aquellas que tienen que ver con nuestra relación contigo. Abre nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra hablándonos hoy. Oramos en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Edificar relaciones auténticas es un desafío. ¿Estamos de acuerdo? Los conflictos, las tensiones siempre se van a dar en todos los contextos. Se van a dar en los contextos de las relaciones interpersonales, en cualquier contexto, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio. Y Colosenses 3 del 12 al 15 es una palabra muy adecuada para hablar a estas tensiones, estas situaciones que se dan en todas las relaciones interpersonales o inclusive matrimoniales, con los consejos de vestirnos de esta lista de principios que nos menciona ahí. Y hoy vamos a finalizar con vestidos de humildad y mansedumbre. Este es el consejo de la palabra del Señor, porque las relaciones interpersonales, edificar relaciones auténticas, tiene, decimos en términos coloquiales, tiene su chiste, ¿verdad? No es fácil. Y el mundo ha traído esta discusión de cómo relacionar los unos con los otros, porque, por supuesto, tanto filósofos como pensadores de todos los tiempos han observado las relaciones en todos los niveles, desde el núcleo
más central y básico y fundamental de la sociedad, que es la familia, como las mismas naciones que constantemente están en conflicto. Y nuestros tiempos no son la excepción. Las naciones están en tensión. Entonces, ¿cómo resolver estas relaciones en todos los niveles? Es un desafío que el mundo no ha podido resolver. La cultura de nuestros tiempos, el problema de la cultura de nuestros tiempos es que cierra sus oídos a la palabra de Dios. Y ahí está el meollo del asunto, ahí está el problema. Porque cierra sus oídos a la palabra de Dios y abre sus oídos a lo que los pensadores de todos los tiempos y los pensadores de la posmodernidad dicen. Por ejemplo, inclusive las universidades tratan de siempre llevar una materia. Yo recuerdo que en nivel preparatoria llevé una materia que se llamaba Valores y Actitudes. Y las universidades también tienen siempre un curso, una materia que tiene que ver con este aspecto de las relaciones. Pero ¿a quiénes apelan en las universidades? Ellos apelan a los pensadores de todos los tiempos, no apelan a la palabra de Dios. De hecho, abiertamente intencionalmente hacen un lado lo que ellos clasifican como religión y buscan resolver esta problemática a través de los razonamientos humanos. Y, por ejemplo, citan inclusive a ateos como Nietzsche, que en su libro Así habló Zaratustra declara la muerte de Dios y sugiere una nueva moral y conductas relacionales que no tengan relación con el cristianismo. Abiertamente lo dice Nietzsche. Una nueva moral, nuevas conductas relacionales que estén independizadas de todo aquello que se llama religión, especialmente del cristianismo. Luego posteriormente vinieron otros pensadores, uno de ellos, Immanuel Kant, que escribe La crítica a la razón pura, quien sugirió los actos humanos como los clasificó en dos tipos de actos humanos, aquellos que llamó heterónomos y por otro lado los actos autónomos. De los heterónomos, Immanuel Kant dice que son los actos que no son condicionados, los heterónomos son los actos condicionados, es decir, aquellos que responden a las consecuencias. Por ejemplo, los niños no quieren ir a la escuela, ¿verdad? Pero nosotros como padres los obligamos a ir a la escuela, aunque no les guste. ¿Por qué? Porque sabemos que lo necesitan, que lo van a necesitar. Sabemos que es importante. Los niños a veces no quieren venir al templo, pero nosotros, los padres cristianos, les decimos como mi suegra a mi esposa: mientras estés en la casa, ir a la iglesia no es opción. Vas, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con nuestros hijos. Vas a ir al templo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a pagar dividendos eternos y va a pagar en el futuro espiritual de sus vidas. Esos son los actos heterónomos, los que están condicionados y responden a las consecuencias. En contraste, los actos autónomos son los actos que no son condicionados y que responden a la libertad y a la voluntad puras. No obstante, la Biblia no enseña la autonomía del ser humano como la capacidad de actuar sin ninguna restricción y mucho menos sin la dependencia de Dios. ¿Se entiende esto? La Biblia no enseña la autonomía del hombre, del ser humano, como independiente de Dios. No la enseña de esa manera. La Biblia enseña la autonomía cuando habla de la libertad,
Pero Pablo dice que esa libertad, dice, a libertad hemos sido llamados, pero hermanos, que esta libertad no sea ocasión para la carne. Ahí está ya una restricción. Que esa autonomía, que esa libertad no sea ocasión para satisfacer los impulsos y deseos de la carne. Eso es lo que enseña la Biblia. Por supuesto, la Biblia enseña la libertad humana. Y si queremos decirlo, describirlo como autonomía, la Biblia enseña la autonomía, y en esa autonomía tenemos libertad de votar por el candidato que queramos votar, de escoger el partido político que queramos escoger, ser ciudadanos responsables, como una persona, un ser autónomo. Puedo ser un ciudadano libre, responsable. Puedo tener la libertad en esa autonomía, en esa libertad de casarme con la muchacha, jóvenes, varones, con la muchacha que te gusta, ¿verdad? Porque inclusive hay algunos movimientos que enseñan, te tienes que casar con la que Dios tiene para ti, te guste o no te guste. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Dios ya tiene una. Y en una ocasión escuché a un predicador decir que cuando él era soltero y oraba y ayunaba, Señor, muéstrame quién va a ser mi esposa, porque yo sé que tú ya tienes aquella mujer que va a ser para mí. Entonces dice, después de orar el domingo, el domingo entró una mujer bellísima, con tacones y bien arreglada y bien bonita. Y yo dije, gracias, Señor. Tú eres siempre bueno. Y me dijo, esa no es. Ups. Y luego vino otra todavía más despampanante y que pues hasta la puerta y las paredes se le hincaban. Y dice, ay, Señor, gracias por aclararme que no era la otra. Tú sabes lo que es mejor para mí. Esta está mucho mejor, muchas gracias. Esta tampoco es. Y después entró, dice, una mujer sin atractivo físico. Y pues él, ¿dónde vendrá? A ver ahorita qué pasa esta hermana. No, esa es. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es posible? Sí, esa es. Pero Señor, esa es la que tengo para ti. Entonces él concluyó diciendo, y ahí está mi esposa. No será quizás como las primeras que entraron, pero ¿cómo le sirve al Señor? Yo sentí un hueco en el estómago al escuchar esas palabras. Pobre hermana, ¿cómo se haber sentido, no? Con esa descripción. Hay que tener cuidado con ese tipo de sugerencias de la fe. Dios nos ha hecho libres y autónomos para casarnos con quien nos gusta, con quien se nos hace bonita, varones, mujeres, con un varón que les es atractivo, que les gusta, pero también nos llama a la responsabilidad, no solamente por ser bonito, por ser bonita o ser guapo, sino que dentro de esa libertad, dice Pablo, que no sea ocasión para la carne, es decir, escoger sabiamente, que sea guapo y temeroso de Dios, y eso lo hace más guapo. Que sea bonita, pero que ame a Dios. Entonces, a esa libertad nos ha llamado. Esa es la libertad que enseña la palabra de Dios. Una que está dentro de los límites establecidos por la divina y santa ley del Señor, con el propósito de glorificar su nombre y con el propósito de el bienestar para nuestras vidas. En contraste, la autonomía del hombre independizada de Dios es descrita en la Biblia, ahí va de nuevo. En contraste, la autonomía del hombre independiente de Dios es descrita en la Biblia como viviendo en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios.
¿Por qué? Porque el hombre, la mujer que vive sin Cristo en el mundo, sin esperanza y sin Dios, vive su libertad, pero es una libertad irresponsable, sin paz en el mundo y en enemistad contra Dios y contra los demás. En nuestros tiempos, en la cultura de hoy, en la era que estamos viviendo, hay un fuerte énfasis en mover al individuo a ser autónomo. Y por esa razón, especialmente en las universidades, la religión, porque las universidades enseñan a los estudiantes a ser individuos autónomos pero responsables, la religión y especialmente la cristiandad, que predica la dependencia de Dios y la dependencia a su santa ley, son vistas como sistemas opresores. Porque condiciona la libertad, dicen ellos. Condiciona la libertad con una lista de no hagas esto y esto y esto y esto, pero sí haz esto y esto y esto y esto. Entonces ellos dicen esa es una libertad efímera, es condicionada, es heterónoma, está condicionada. Y peor tantito, dicen quizás no en las universidades, algunos lo dirán en las universidades, pero también en el mundo la gente, algunos dicen, peor tantito con la amenaza del infierno o con la amenaza de que si no haces esto no te va a ir bien. Y el mundo dice, critica a la cristiandad por esa amenaza específicamente del infierno o de que no te va a ir bien en la vida. Lo que está pues en boga en la era actual es la autonomía del individuo. Y en esa autonomía se le delega al individuo la libertad de decidir su propia moral, sus propios valores, independizándolos de los valores universalizados desde una plataforma de la religión o la tradición. Pero luego se preguntan los pensadores, ¿cómo es que un individuo que ejerce o practica su autonomía, su libertad, cómo es que este individuo puede relacionarse con los demás de manera ideal? ¿Cómo es que puede edificar relaciones auténticas con los demás ejerciendo su propia autonomía independiente de los sistemas que ellos llaman opresores, como la religión? La respuesta es esta, dicen ellos, a través de la tolerancia. ¿Ya? Entonces, sé autónomo, pero mide las consecuencias de tus actos autónomos. Respeta las creencias y los valores de los demás y sé tolerante. Esa es la solución en el mundo. Y pensar en la tolerancia en términos pues universales es esa capacidad con la que el individuo debe de pensar en las repercusiones de sus decisiones, de sus actos autónomos y cuidar que estos no afecten a los demás, a los que nos rodean. De esa manera ven la tolerancia. Cuidar que nuestros actos autónomos no afecten a los demás. Si yo creo esto, pero la otra persona cree lo opuesto a lo que yo creo, debo de respetar lo que él cree y eso es tolerancia. Dentro de la fe cristiana hay pasajes en la Biblia que nos dice que podemos convertirnos en cómplices del pecado si solamente le decimos a alguien que está pecando, yo te respeto tu vida, y no les decimos nada. Incluso hay pasajes en la Biblia que dice
que hay de aquel que no alerte al impío de las consecuencias de su mal camino. Dice, la sangre del impío caerá sobre él. Dice, yo demandaré del heraldo, demandaré la sangre del impío si no le avisare. Entonces, ahí la tolerancia de la que predica el mundo no es una que necesariamente sea del todo saludable, porque la palabra de Dios nos manda a nosotros avisar al impío de su mal camino y de las consecuencias de su mal camino, y si no, dice el Señor, su sangre será sobre nosotros. Ahora, esta tolerancia de la que el mundo nos habla, no es la tolerancia de la que nos habló el hermano Marvin hace 2 domingos, algo así. Él nos hablaba de esa tolerancia que más bien es la capacidad espiritual de soportarnos los unos a los otros. Y en el soportarnos los unos a los otros ya va incluida la exhortación, ya va incluido el aviso, el llamado de atención. La idea de la cultura de hoy es, pues, sea autónomo, lo que equivale no hagas caso a los sistemas opresores o los que condicionan tu libertad, pero sé tolerante. Y esa es la clave de la convivencia para no causar daños a ti mismo ni a los demás. Pues la tolerancia es el camino para la solución a la preocupación humana, o al fin y al cabo el ser humano se sigue preocupando por la justicia, el amor y la honestidad. Esa es la conclusión a la que llegan. No está del todo mal, no estamos criticando diciendo que está mal lo que están diciendo. Creo que es un buen esfuerzo de acercarse al esfuerzo de sanar las relaciones o edificar relaciones saludables, pero se queda corto y la palabra de Dios supera toda filosofía y toda forma de pensamiento. Así, las universidades gradúan jóvenes muchas veces, no todos, porque hay jóvenes que son cristianos en las universidades, ¿verdad? Y que tienen, que el Señor les ha dado el discernimiento y disciernen bien lo que está diciendo el material de este curso. Lo disciernen y llegan a sus propias conclusiones como jóvenes y señoritas cristianas. Pero a aquellos que no tienen esa herramienta, que no tienen al Señor, que no tienen el discernimiento que el Espíritu Santo de Dios le da al creyente, gradúan con ciertos escrúpulos por aquello que ellos llaman la religión opresora. Y buscan vivir su libertad bajo esa autonomía personal. Pero la palabra de Dios declara que el hombre es pecador. Amén. Y por lo tanto es incapaz de ejercer su autonomía de manera ideal. La Biblia declara que el hombre sin Cristo es incapaz de entender con claridad su libertad. Está a lo largo de las Escrituras, muchos ejemplos en las Escrituras hablan. Por eso Pablo dice, cuidado, que la libertad a la que hemos sido llamados no sea ocasión para la carne. ¿Ya? Y está hablando a cristianos. Dice, a libertad hemos sido llamados. No le está diciendo al mundo, le está diciendo a los creyentes. El creyente ha sido llamado a libertad. Pero dice, cuidado, que esto no sea ocasión para la carne. Un ejemplo muy claro es de esa autonomía que no está dirigida, que no está regulada por los principios de la fe cristiana. Ejemplos muy claros es, no me digas cómo debo vivir mi vida. U otro ejemplo, no me digas cómo debo vivir mi fe. O peor, no me juzgues ni me discrimines por mi orientación.
Tengo libertad y derecho de ser feliz practicando este o aquel estilo de vida. Ejemplos muy claros de que el ser humano sin Cristo no puede ejercer una autonomía correcta o saludable. Y esto es lo que la palabra de Dios declara que el ser humano es sin Cristo. Todo hombre, toda mujer sin Cristo, la Biblia nos dice lo siguiente. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El mundo dice, al fin y al cabo, el hombre por naturaleza se sigue preocupando por la justicia, por el amor y la honestidad. Pero la Biblia dice, nuestra preocupación por la justicia, el amor y la honestidad sin Cristo son trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este lenguaje poético simple y sencillamente está diciendo que somos una raza caída por el pecado. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En Isaías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, o sea, desde el vientre. Dice, se apartaron los impíos desde el vientre, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Claramente la Biblia nos enseña que el hombre no puede ejercer, el hombre es pecador desde su nacimiento y es incapaz de ejercer de manera correcta su autonomía. Efesios 2 del 1 al 3 dice, pero Él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios en Cristo Jesús nos dio vida al morir en la cruz y derramar su sangre. ¿Cuándo? Cuando nosotros no podíamos ejercer nuestra libertad ideal, cuando nosotros no podíamos ejercer nuestra autonomía ideal. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y esa corriente del mundo dice que era conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el espíritu, el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces la corriente del mundo dice, va conforme de acuerdo a el mismo Satanás. Dice, quien opera en la vida, en el corazón, en la mente, en los pensamientos de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y primera Juan dice que si alguien de nosotros dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es autonomía sin Cristo, muy clara. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esto que dice Efesios del 1 al 3, 2 del 1 al 3, es la autonomía del hombre sin Cristo. Actos de inmundicia y suciedad moral, caídos como la hoja otoñal, como leímos en Isaías, y arrastrados por el viento. Y en Efesios dice que el viento que arrastra la hoja caída es la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de este mundo, diablo o Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra de Dios pues declara que la autonomía del hombre está quebrada, y aunque practicar la tolerancia es un buen intento, es una buena intención, esta tolerancia no necesariamente se basa en los principios ético-morales de la fe, sino en la permisividad. Y cuando alguien practica su tolerancia bajo la permisividad de lo que los otros hacen, sabiendo que hay consecuencias, estamos siendo cómplices de los pecados de los demás. Y eso nos hace culpables de lo que leemos en el Antiguo Testamento: la sangre del impío será sobre vosotros, y nos hace culpable del juicio de Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos, habla de los que rechazaron a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Cuántos inventores de males conocemos? Bueno, no conocemos personalmente, pero escuchamos en nuestro siglo, en nuestra era, ¿verdad? Inventores de males como aquellos que dicen que hay más de 2 géneros, aparte del masculino y el femenino. Por ahí en Argentina, en los libros de texto, hablaban de 80 géneros diversos. Esos son inventores de males. ¿Ya? Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si aquellos que se complacen si nosotros nos ponemos en el lado de la tolerancia, que quedamos complacidos con que el otro lo practique, aunque yo no lo practique, nos hacemos también culpables de este juicio. Esta es la tolerancia humana, que consiste en respetar los pecados de los demás para llevar la fiesta en paz. Dice el dicho: mientras no hablemos de política, de religión, llevamos la fiesta en paz. Pero es esa tolerancia de la que habla el mundo. Yo respeto a todos porque quiero que me respeten. Esa es la tolerancia del mundo. No hay cabida para la confrontación de los pecados de los demás. Bien dijo el gran evangelista Billy Graham: la gente rechaza el evangelio porque el evangelio los confronta con su pecado. La palabra de Dios declara que el hombre es como un carro descompuesto, que tiene algo quebrado. Hace de 2 semanas se le descompuso la camioneta al hermano Saúl, aquí saliendo del templo, y me acerqué ahí yo, pues solo para ver, porque no sé nada de mecánica, ¿verdad? Y bueno, fuimos a comprar algunas refacciones que le faltaban, y cuando regresó, pues empezó a levantar algunas cosas y descubrió algo que estaba ahí mal hecho, un tubo. Creo que le habían hecho un mal trabajo y al parecer se había roto, se había quebrado eso. Dice: ahí está el problema. Entonces todo se ve normal. Yo me paré y vi, todo se ve bien. Yo no sé por qué no camina, todo se ve perfecto. ¡Wow! ¡Qué motor! ¿Verdad? Pero era un solo tubito que se había desconectado, y con eso el carro ya no caminó. A pesar de que el motor esté en óptimas condiciones, a pesar de que las bandas o no sé qué que todo lo demás esté en perfectas, buenas llantas, buen carro, pero una sola cosita, ¿verdad?
Pues la palabra de Dios declara que el hombre es como un carro descompuesto, que tiene algo quebrado y no puede funcionar correctamente, ¿verdad? Aunque se vea la persona correcta y completa, ¿verdad? Aunque se vea la persona muy educada, pero si tiene algo quebrado en su vida, ya no funciona correctamente delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia declara que el hombre es pecador y en su pecado es como un ojo, ¿qué es el astigmatismo? Es el que no se ve bien de lejos, ¿verdad? Okay. Miopía, ok, bueno, es como un ojo miope que no ve bien a la distancia. Por eso el apóstol Pablo usaba estas ilustraciones, usaba estas metáforas y decía, Señor, abre los ojos de su entendimiento, ¿verdad? Señor, abre los oídos de su entendimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía perfectamente por la iluminación del Espíritu Santo la necesidad humana. Y la pasión del apóstol es abre los ojos de su entendimiento, abre los oídos de su entendimiento para que vean tu luz. Y la razón y el entendimiento que están bloqueados por el pecado. En otras palabras, la autonomía del hombre sin Cristo no resuelve las relaciones con los demás idealmente, y quizás parcialmente, pero no idealmente, porque para ello se necesita primero resolver nuestra relación con nuestro Creador. Primero resolver nuestra relación con nuestro Dios. Necesitamos al Señor. Amén. Necesitas al Señor. Y necesitamos su palabra, que es la verdad absoluta de todas las cosas. Y por eso el mundo le quita los absolutos a la religión. Le quita la verdad absoluta a la religión. Dice, y el mundo dice, las universidades, para poder hablar de la autonomía y la tolerancia, dicen, ninguna religión tiene la verdad absoluta. ¿verdad? Le arrebatan los absolutos, pero la palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. Entonces necesitamos al Señor y necesitamos su palabra, que es la verdad absoluta sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios esta mañana nos dice que para poder edificar relaciones auténticas debemos vestirnos, metafóricamente hablando, de humildad y mansedumbre. ¿verdad? Colosenses 3:12 nos dice que debemos vestirnos de humildad y mansedumbre para poder alcanzar esas relaciones auténticas. ¿Y qué es la humildad? En el concepto universal, la humildad es una virtud que se refiere a la cualidad. Esto es el concepto universal, o sea, búsquelo en un diccionario, ¿verdad? O en internet. La humildad es la virtud que se refiere a la cualidad de reconocer las limitaciones propias, las propias limitaciones, errores y debilidades, sin sentirse superior a los demás. Es buena, ¿cómo se dice? Definición. Es buena definición, no tenemos nada en contra de esta definición. Implica valorar y respetar a los demás, reconociendo sus cualidades y logros y actuando con modestia y sencillez. En esencia, la humildad se puede entender de varias maneras: reconocer nuestras propias limitaciones, valorar a los demás. Ahora, valorar a los demás, hermanos, es un principio que la palabra nos enseña, valorar a los demás con todos sus quebrantos, pero siempre hablar la verdad, siempre avisar si su conducta pecaminosa lo está llevando por un mal camino. Hay que avisar, esa es una expresión de amor por el prójimo, como el amor de Dios que nos confronta con nuestro pecado porque no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La humildad también es aceptación de los errores, actitud de aprendizaje. Nada de esto es innegable, pero ¿cómo define la Biblia la humildad? La Biblia define la humildad de las dos siguientes maneras. Número 1, ser más como el Señor.
ser más como Cristo. Amén. Y 2, depender del Señor. Esa es humildad en la Biblia. O sea, ya vimos la definición universal, la que puede encontrar en el internet, la que puede encontrar en el diccionario, y no está mal, pero ¿cómo define la Biblia la humildad? Ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él es manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Ser como el Señor es aprender de Él. Vamos a ver qué es el... Ya. En las Escrituras, no voy a decir la palabra griega porque está difícil de pronunciarla y no tiene mucho caso. Y de repente alguien dice, dale con el griego de nuevo. No hablan inglés ni español ni griego, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque pues, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso es que citamos el griego, porque fue escrito en griego. Pero la palabra griega que traduce humildad es una virtud interior que se produce al compararnos con el Señor, en lugar de compararnos con los demás. Esto quiere decir ser como el Señor. La palabra humildad ya está diciendo, desde el griego ya está diciendo, sé como el Señor, compárate con el Señor. Compararnos con el Señor, ¿qué nos hace? Nos humilla, nos hace humildes, nos humilla delante de Él. Pedro se humilló cuando Jesús ordenó que cientos de peces entraran en la red. Cuando vio la pesca milagrosa, después de haber tratado de pescar toda la noche y no haber pescado ni un calcetín. Para empezar, no había calcetines en aquella época. Pero cuando vio la obra milagrosa del Señor, lo reconoció como el Señor y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nos comparamos con el Señor, eso nos humilla. Entonces, humildad es compárate con el Señor para humillarnos. En la humildad que me compara con Cristo, no hay cabida para la reflexión y la aceptación de que estoy mal y por lo tanto no existe la humildad para desear y buscar ser como yo mismo, sino como el Señor. ¿Verdad? La autonomía y la tolerancia en el mundo es ser yo en comparación a los demás. La humildad en la Biblia es ser más como Cristo. La humildad en la Biblia es humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La autonomía y tolerancia cristianas se aferran, se agarran de la humildad cristiana porque queremos y debemos ser como el Señor, porque Él es manso y humilde de corazón. También la palabra griega que traduce humildad en la Biblia significa depender del Señor. Para el creyente, humildad significa vivir en completa dependencia del Señor, es decir, sin depender de uno mismo. En el mundo, la autonomía que el mundo promueve es depender de uno mismo. Pero ser como el Señor es depender del Señor. La autonomía del hombre es depender de uno mismo, rechazar todo aquello que me condiciona y me hace dependiente de mí mismo. Rechazar lo que me condiciona y abrazar lo que me hace dependiente de mí mismo. O cuán equivocados estamos al pensar de esa manera, porque el Señor mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por esa razón hay mucha gente que parece tener una vida normal, pero no es feliz, porque nada, ni el trabajo, ni el dinero, ni las relaciones sociales les satisface. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Me gustaba lo que un pastor decía allá en Missouri. Cristo es la fuente de nuestra alegría. Cristo es la fuente de nuestra satisfacción y nuestra paz. Dice la canción, sin ti, Señor, nada podemos hacer.
nuestras vidas dependen solo de ti. Y el Salmo 8:2 dice, el Salmo 18:12 expresa esa humildad de corazón que depende completa y totalmente del Señor, cuando el salmista dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es dependencia del Señor. Pero ¿qué tiene que ver mi dependencia con el Señor? Con edificar relaciones auténticas. En primer lugar, que no dependo de mí mismo, sino del Señor. Y en segundo lugar, ¿por qué David dijo: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador? Roca, castillo, libertador, escudo, fortaleza, salvación, mi alto refugio. Qué interesante lenguaje, ¿verdad? Porque necesitaba que Dios fuera su escondedero, necesitaba que Dios fuera su fortaleza amurallada, necesitaba que Dios fuese su libertador, su salvador. Yo sé que ya me tardé, hermanos, pero está lloviendo, no se preocupen. ¿Verdad? Mi alto refugio, porque David sabía que como rey humano, él no era capaz de manejar suficiente diplomacia para estar en paz con las demás naciones que asediaban a Israel. Su diplomacia como rey no era suficiente, necesitaba a Dios como su alto refugio, como su ciudad amurallada. También porque sabía que aún dentro de su familia podía ser traicionado, y lo fue por sus hijos. No podemos confiar en nuestras capacidades ni confiar en nuestra propia prudencia. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia autonomía. Y no estamos hablando de la autonomía de la iglesia. Eso es harina de otro costal. Hablamos de la autonomía del ser, imposibilitada para la tarea de edificar relaciones auténticas, a menos que sea bajo la dependencia de Cristo y su palabra, para vestirnos de humildad, una humildad que busca ser como el Señor y depender del Señor para las relaciones interpersonales e inclusive para la diplomacia. Si los reyes, si los gobernantes de ese siglo dependieran del Señor y de su palabra, no estuviesen con los problemas que tienen, las guerras militares y las guerras económicas. Vestidos de mansedumbre, ya vamos a terminar. ¿Qué es la mansedumbre? Para el creyente, mansedumbre es fuerza suave y comienza con la inspiración del Señor y culmina con su dirección y empoderamiento. Es una virtud divinamente equilibrada que solo puede operar mediante la fe. Estos dos vestidos, metafóricamente hablando, el de la humildad y la mansedumbre, son distintivos del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la mansedumbre y la humildad. Cristo es el modelo de ambas, de la humildad y la mansedumbre, porque soy manso, mansedumbre, y humilde de corazón. Y fíjese lo que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Las naciones pudieran hallar descanso si solamente fijaran sus ojos en Cristo. ¿Verdad? La mansedumbre se aprende del Señor. El Señor hace un llamado. Dice: vengan a mí, tomen mi yugo. Una vez el Señor dijo: vengan en pos de mí y tomen mi cruz. No necesitamos pelear por la autonomía nuestra, humana, sino seguir a Cristo tomando nuestra cruz, sino aprendiendo de Cristo, llevando su yugo. ¿Cuántos saben qué es un yugo? Okay. La mayoría de los adultos entienden qué es un yugo. Los jóvenes que nacieron aquí en Estados Unidos, a lo mejor algunos ya saben, otros quizás no están muy seguros.
desde niño yo entendí este versículo gracias a que mi papá fue campesino. Ahí por mayo cortaba toda la maleza del potrero donde iba a sembrar maíz, calabaza, y ustedes le dicen ayote, ¿verdad? Los centroamericanos, no sé cómo le dicen los sudamericanos, zapallo, ¿ok? Entonces preparaba la tierra, quemaba la maleza y la parcela quedaba limpia para recibir las primeras lluvias. En junio, cuando venía el temporal de lluvias, la tierra se ablanda, entonces uncía la yunta de bueyes. Eran 2 bueyes y les ponía el yugo. Es este artefacto de madera que tiene pues un arco para colocarlo en el cuello y del otro lado el otro buey y van juntos. Yo creo que sí lo han visto la mayoría, ¿verdad? Que van con ese yugo, dicen van uncidos. Es una yunta. ¿Para qué les ponen ese yugo? Para que caminen juntos, ¿verdad? Porque si no hay yugo, si ponemos que los bueyes jalen el arado con cuerdas independientes, sin yugo, uno va a agarrar para un lado y otro va a agarrar para otro lado. Pero el yugo hace que caminen juntos. Cuando el Señor dice, vengan y tomen mi yugo, quiere decir que caminemos con Él. Que caminemos con Él, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Llevad el yugo de Cristo significa someterse a su enseñanza, a su voluntad, buscando una relación estrecha con Cristo, siguiendo su ejemplo. Implica aceptar su señorío y permitir que Él guíe y alivie las cargas de nuestra vida. El yugo hace manso a los toros. Cuando los pone, son mansitos. Cristo es manso y nos invita a ponernos el yugo de la mansedumbre y caminar con Él. Y así el yugo es más fácil y la carga es más ligera. Una vez más el Señor nos dice, no puedes solo, no puedes llevar un yugo tú solo, no puedes caminar tú solo autónomamente. Tienes que caminar conmigo. Lleva mi yugo y habrá descanso en tu alma. La mansedumbre nos otorga descanso para el alma. Con esto terminamos, ya que el mismo Señor se describe a sí mismo como el modelo de la humildad y mansedumbre, cuando nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser fieles caminando contigo, tomando tu yugo, Señor, dependiendo de ti, siendo más como tú y siendo responsables, Señor, en esa libertad a la cual hemos sido llamados. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.